Pues muy buenas tardes, estimados amigos. Ya estamos listos para iniciar el día de hoy esta mesa, que bueno, pues es un poquito caluroso el clima y esperamos que podemos transmitirles pues con esta mesa los temas que traemos. De verdad se antojan para una buena plática, una buena tarde, y ya estamos listos. Ya se encuentra con nosotros el doctor Rodolfo de la Guardia García y el maestro Luis Roelán Valderas Paredes. Ya se encuentra con nosotros y bueno, pues la idea es que platiquemos un poquito. De parte de la barra de profesionales del Derecho y peritos en Ciencias Forenses, les damos la más cordial de las bienvenidas a esta sesión. Y bueno, pues vamos a iniciar con nuestro gran amigo, el doctor Rodolfo La Guardia. Buenas tardes, Rodolfo. ¿Qué tal, David? Qué gusto verlos, qué gusto verte, Luis. Aquí nos estabas platicando tus hazañas procesales, nos quedamos con mucha curiosidad, pero seguramente habrá tiempo. Oye, pues Claro que David, sí. Luis, amigos, buenas tardes a todos los que nos siguen en las redes de la barra. Muchas gracias por continuar en estas mesas de aportaciones que fundamentalmente lo que hacen es sumar argumentos, sumar ideas y sumar temas desde la óptica de la defensa. En esta ocasión, Luis, David, lo que propusimos es platicar algunos minutos sobre el tema de la prueba ilícita y sus excepciones. Así fue como se tituló digamos, el diálogo, la charla. Y para poder expresarla, yo tendría primero que, como siempre lo hemos hecho de manera metodológica, decir qué se entiende por esta prueba ilícita, cuáles son su fuente de naturaleza convencional, constitucional y procesal, para luego hacerme cargo de qué está pasando con este sentido, con este concepto de prueba ilícita, y después de hacerme cargo de estos breves minutos del dogma, tratar de llevarnos a mesa de litigación, que al final del día es lo que nos atañe en este momento, en este conversatorio. Todos sabemos que nuestra constitución política resguarda en el artículo 14, 16 y en el vértice 20 constitucionales un sinnúmero de derechos humanos de naturaleza procesal o sustantivos. Estos derechos humanos principalmente tienden a resguardar a la dignidad, ya lo dijo la Corte, el derecho humano más importante es la dignidad del ser humano. Y a partir de ahí se van haciendo una traslación de derechos hasta llegar a los procesales o adjetivos, que lo que pretenden o lo que buscan es que toda persona que está siendo investigada, imputada y acusada sea conforme a un debido proceso. Y este debido proceso solamente se puede aspirar con el respeto no solamente de las reglas procesales del procedimiento, sino también de los derechos humanos que arropan al investigado o imputado o acusado según el momento procesal. Solamente a partir de ahí podemos entender que la autoridad que tiene el monopolio del ejercicio de la acción penal, ahora ya compartido en algunas características con los particulares, en el nuevo Código Nacional, bueno, ya no tan nuevo, en el nuevo paradigma todavía decimos nuevo porque todavía existen nuevas reflexiones, pero en el nuevo sistema penal adversarial solamente se puede pensar, y así lo dijo la Corte, la primera sala, solamente se puede pensar que un proceso pueda ser digno a partir de que esté prueba lícita. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya desde el año 2004, en la sentencia Lori Berenson Mejía versus Perú, sentencia del 25 de noviembre de 2004, se hizo cargo ya de establecer lo que entendía esa Corte Interamericana, ese Tribunal Internacional, para establecer lo que se debería comprender por la admisibilidad de la prueba ilícita. Y fue tajante, dijo la Corte Interamericana, no es posible de ninguna manera, que una persona pueda ser sentenciada con prueba ilícita. Esto fue desde 2004 la fuente convencional que ya venimos arrastrando, además de otras y de nuevas ejecutorias de la Corte Interamericana, de cómo se ha venido justificando que todo proceso deba de estar motivado y probado a través de un indicio razonado o de una prueba vinculada con solicitud en su obtención.
Recordemos que la Corte ya aquí en México, la primera sala, estableció en aquel amparo indirecto 8 y 9 de 2011 del tema actial, que la forma de la ilicitud obedecía a dos razones o a dos fuentes. La primera era que la prueba podía ser ilícita por su obtención, es decir, porque la forma en la que se obtuvo no respetó los derechos humanos o los derechos procesales del individuo, del investigado en aquel momento procesal antes de la reforma del 2008 del indiciado. Pero también dijo la Corte que había una ilicitud por parte de su incorporación, es decir, no nada más el operador, el Ministerio Público, tenía o estaba obligado a obtener la prueba lícitamente, sino que tenía que incorporarla a la entonces averiguación previa, al proceso, a la preinstrucción o a la instrucción penal de manera lícita. Y esos fueron los dos conceptos. Pero si tenemos como primera premisa que la Corte Interamericana, ya dije en el caso Mejía contra Perú de 2004, ya se había pronunciado sobre ni siquiera la inadmisibilidad de la prueba, tendríamos que entonces establecer cómo es que el 14 y el 16 constitucionales de nuestro sistema también garantiza que nadie puede ser juzgado a partir de prueba ilícita, y esto también ha sido interpretado por la Corte. Conocemos claramente las circunstancias como regla general de trato de que ninguna persona puede verse enervada su presunción de inocencia si no es a través de la licitud de la prueba. Ninguna. Y a consecuencia de ello es que la licitud de la prueba juega conceptualmente y procesalmente un elemento fundamental en lo que es el proceso penal. Y ahora tratemos de abstraerlo a nuestro nuevo sistema, tanto en la carpeta de investigación, el indicio razonado que se obtiene en la inicial y el contexto de la intermedia para poder proveer el medio de prueba que sea admitido para ser desahogado. Recordemos que estos criterios de jurisprudencia, ahora diré los registros, estaban pensados o están interpretados a la luz del viejo sistema, pero que son aplicables en virtud de esta misma conceptualización de que nadie puede ser vinculado a proceso a raíz de prueba ilícita o puede ser sentenciado a raíz de esta propia naturaleza de la prueba. Y con una razón fundamental en la intermedia, que es precisamente su exclusión en términos del propio momento de la audiencia en el debate de admisión, oferta, admisión y exclusión del medio. Pero entonces, ¿qué ha dicho la Corte sobre este contexto de la licitud de la prueba? Lo primero que tenemos que decir es que la Corte reconoce, la Suprema Corte, la primera sala del Alto Tribunal, reconoce que toda prueba ilícita debe de ser excluida. Y el primer punto que debo yo compartir con ustedes es este concepto de exclusión. Si nos vamos al criterio 2010-354, es el registro 2010-354, que es ya el criterio de jurisprudencia de la primera sala que por su voz dice prueba ilícita, límites de su exclusión. Lo primero que dice la primera sala es que la prueba se excluye. Y esto lo tenemos que tener muy claro los que estamos del lado de la mesa de litigación de la defensa, por una razón. Porque quien oferta la prueba o quien intenta incorporarla motu proprio no va a reconocer su ilicitud y no la va a excluir. Entonces, la primera línea de este criterio de jurisprudencia de la primera sala, registro 2010-354, lo que nos hace mención es que esta exclusión depende del debate, depende de la contradicción horizontal, depende del contenido. Y quiero iniciar este análisis de este criterio a partir de este concepto de exclusión. Si nosotros vamos a inicial, vamos a intermedia y no conocemos la carpeta de investigación, no conocemos cómo fue obtenido un dato de prueba o un medio de prueba, seguramente no tendremos la capacidad cognoscitiva para poder determinar la exclusión del medio, porque ahora, como ya sabemos, la contradicción es horizontal y solamente a través de la contradicción horizontal se va a poder hacer esta exclusión. Por eso es que a mí me llama mucho la atención este primer vocablo
en la primera línea de criterio, la exclusión de la prueba ilícita. No está diciendo la prueba ilícita, el propio operador al verla, al observarla, la va a desestimar, no la va a admitir, sino que la exclusión va a ser consecuencia de un debate en donde la defensa va a tener que acreditar la vulneración al derecho. Y después, a partir de este mismo criterio, ya empiezan las aseveraciones de lo que dice la Constitución. La primera sala interpreta norma, no crea norma. Vamos a ver si esto es cierto. Interpreta norma. Y a partir de la interpretación de la norma, lo que establece y reconoce claramente que la prueba ilícita puede ser excluida a través de una violación directa a la Constitución, es decir, a lo que ya se había referido la Corte en cuanto a la exclusión por la obtención de la prueba. Es decir, prueba obtenida con resultado directo de una violación constitucional. Creo que esto nos queda a todos muy transparente, porque esto tiene una consonancia con el 264 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El 264 dice, se considera prueba ilícita cualquier dato o prueba obtenidos con violación a los derechos fundamentales, lo que será motivo de exclusión o nulidad. Nuevamente, la ley instrumental nos refiere, la ley penal única nos refiere que la consecuencia del debate de la exclusión del dato del medio o de la prueba o del medio de prueba en intermedia puede única y exclusivamente ser a petición de parte, porque recordemos que la nulidad es un ejercicio incidental a petición de parte. Y también nos reconoce este primer criterio de la Corte que la prueba puede ser excluida de manera indirecta, es decir, la ilicitud puede ser la obtención directa de una prueba ilícita o la derivada de esta prueba ilícita. Y aquí es donde ya nos ponemos en ejercicios de litigación en mesa, donde nosotros escuchamos que a través, por ejemplo, de una audiencia privada de control judicial se ordenó un cateo y en el cateo se ingresó, pero se obtuvieron mayores datos o se fue a un mayor alcance del tema del cateo. Y entonces empezamos a verificar que pudiera haber o existir vulneración a los derechos fundamentales en ese caso del investigado, de la persona que se vio lesionada o con el acto de molestia del cateo. Entonces, la primera premisa es que la Corte en este criterio de la primera sala, repito, en el criterio 2010-354, con voz, prueba ilícita, límites de su exclusión, se hace cargo de establecer esta ilicitud directa o derivada de la prueba que transgredió el derecho humano. Sin embargo, aquí ya empiezan los problemas, porque hemos dicho que la Corte Interamericana en su ejecutoria, en su jurisprudencia, señaló que las pruebas obtenidas de manera ilícita ni siquiera eran inadmisibles, y este criterio al cual nos hemos venido refiriendo ya viene a poner excepciones y establece un estándar probatorio. Un estándar probatorio, un estándar para razonar si la prueba ilícita puede, aunque es ilícita, ser valorada durante el proceso. ¿Esto qué significa? Primero, el reconocimiento por la Corte, por la primera sala, de que la prueba siempre fue ilícita, la obtención fue ilícita. Sin embargo, hay atenuantes o hay excepciones para su incorporación y para su valoración en el ejercicio de la mesa de litigación. Y aquí es donde ya empezamos a preguntarnos, si la Corte legisla o la Corte interpreta, porque en ninguna parte se nos permite o nos pudiéramos justificar en el hecho de que la prueba ilícita, ya sea directa o derivada, pueda tener un valor predominante en el sistema, en el proceso para enervar la presunción de inocencia. A partir de ello, quisiera compartir dos criterios previos a este al que me he referido, donde la primera sala efectivamente dice que la prueba solamente podrá ser válida cuando ésta ya sea compatible con los derechos humanos. Y esto ustedes lo pueden encontrar en la contradicción de tesis 559/2012. Contradicción de tesis en la ejecutoria 559/2012, ponencia del actual presidente de la Corte. Dice, la prueba será válidamente considerada cuando, siendo legal, se obtenga de forma compatible con los derechos fundamentales. La regla general
prevista en la Constitución. Solo a partir de ahí, dice nuestro alto tribunal, el derecho a un debido proceso comprende el derecho a no ser juzgado a partir de las pruebas obtenidas al margen de las exigencias constitucionales y legales. Entonces, si tenemos que la premisa general, la regla general es que la prueba ilícita no puede ser admitida y valorada en el procedimiento ni ser suficiente para enervar el debido proceso y la presunción de inocencia en prima fase, lo importante que tendríamos que preguntarnos es ¿por qué y en dónde encuentra la primera sala de la Corte la lógica del razonamiento para que existan excepciones de valoración de una prueba ilícita? Evidentemente, esta teoría de excepciones de la prueba ilícita y su valoración y el estándar para su admisión deviene del sistema anglosajón. Y el sistema anglosajón ya se hacía cargo de verificar cuáles eran los razonamientos para poder justificar la naturaleza de la prueba ilícita. Fíjense que consulté una sentencia que es Yanis versus Estados Unidos de 1976, donde ya en aquella ejecutoria en la Corte de los Estados Unidos de América decían, a ver, el hecho de excluir la prueba ilícita, más que proteger al derecho humano del investigado o del imputado, del acusado, lo que busca es que los policías, los agentes ministeriales o los fiscales no obtengan evidencia al margen de la ley. Ese fue el primer razonamiento de la prueba ilícita. Sin embargo, fue evolucionando ese razonamiento para poder justificar lo que ya en nuestra Corte ya se reconoce como el descubrimiento inevitable. Ahora, regresemos a nuestro análisis de la prueba ilícita. Repito, este criterio lo que hace es reconocer la regla general de que toda prueba ilícita obtenida de manera directa o derivada, es decir, indirecta, debe de ser excluida entendiendo por debate. La prueba ilícita no se va a dejar de valorar en manos del operador jurisdiccional, tendrá que ser excluida por el trabajo de la defensa. En tal circunstancias, entonces, la primera sala nos propone un estándar. Así lo dice el criterio, en la última línea del criterio, dice, nos propone un estándar que debe de verificarse caso por caso. Es decir, no es un estándar tasado, es un estándar de ponderación que se deja en manos del operador jurídico que conoce inicial o que conoce intermedio. O en algún momento que también en tribunal de enjuiciamiento se puede establecer la exclusión de la prueba por su ilicitud, si es que tenemos ese contexto de prueba de poder acreditarlo en prueba de refutación o alguna prueba nueva. Ahora bien, ¿qué dice la Corte? La Corte dice, a ver, sí, tenemos una prueba ilícita, lo sabemos, lo hemos reconocido, está reconocido por el operador jurídico. Sin embargo, tenemos que buscar que esa prueba ilícita no pierda su valor y aquí es donde viene la pregunta, ¿por qué? Algunos han dicho, bueno, lo que pasa es que el nuevo sistema constitucional y el nuevo sistema penal adversarial lo que busca es esclarecer el hecho. Entonces no podemos estar tajantemente excluyendo pruebas que se están reconociendo, datos de prueba o pruebas que se están reconociendo con violación a los derechos humanos, simple y sencillamente porque estas son ilícitas cuando lo que se privilegia es el esclarecimiento de los hechos. Y dijo tres reglas la Corte. La Corte estableció tres reglas. La primera regla dice, si la contaminación de la prueba se atenúa, y así lo identifica con un inciso A. La segunda forma, si hay una fuente independiente para la prueba y si la prueba hubiera sido descubierta inevitablemente. Estas son las tres reglas, pero a mí lo que me genera también escozor, o perdón por el adjetivo, pero me genera incertidumbre, es que la misma Corte dice, dichos supuestos, en principio de manera enunciativa y no limitativa son los siguientes, es decir, para la Corte podrían incluso existir otros criterios que no se tendrían que reducir a estos tres incisos para poder admitir a la prueba. Y dice la Corte, existen límites sobre hasta cuándo se sigue la ilicitud de la prueba de conformidad con la cadena de eventos de la violación. Es decir, primera premisa, perdón que sea reiterativo, pero la primera premisa es la prueba es ilícita a todas luces, se vulneraron derechos humanos. Sin embargo,
Dice la Corte, vamos a verificar la cadena de eventos de cómo se obtuvo esta prueba o dato para poder justificar si se atenúa, si tiene fuente independiente o si hubiera sido descubierta inevitablemente. Estos tres conceptos son de extracción del sistema del derecho de común law anglosajón, al cual ya decíamos desde esa sentencia Jennings versus Estados Unidos en 76 en relación a la prueba ilícita. Y dice, vamos a ver supuesto por supuesto, muy rápido. Dice, en el primer supuesto, dice, la prueba se atenúa. Fíjense qué interesante la redacción del criterio. Dice, la contaminación. Ya de entrada la Corte lo que hace es rebajar o disminuir el concepto. La prueba es ilegal, la prueba es ilícita. Y ya la Corte dice, si la contaminación de la prueba se atenúa. Y dice, hay que verificar, determinar si el vicio surgido de una violación constitucional ha sido difuminado. ¿Se puede difuminar la prueba ilícita? ¿Puede, en aras del contenido del dato de la prueba, justificarse que la presunción de inocencia se enerve en un debido proceso simplemente porque se ha difuminado, dice la Corte, la prueba? Y da tres supuestos para esta primer hipótesis. Dice, la prueba se atenúa. Dice la Corte, cuando más deliberada y flagrante sea la violación constitucional, mayor razón para que el juzgador suprima toda la evidencia. Entonces aquí lo que dice la Corte, bueno, si la violación no fue tan dolosa, si la violación no fue tan flagrante, si la ilicitud no es tan flagrante, y entonces aquí me pregunto es, ¿quién gradúa el concepto de deliberación o flagrante de la violación? La prueba ilícita es ilícita y punto, en mi concepto. Desde luego es mi opinión. No se puede tasar o no puede el operador jurídico decir, pues en mi concepto, en mi opinión, voy a establecer que la prueba sí es ilícita, pero se atenúa porque no fue tan ilegal meterse a la casa. No fue tan flagrante haberle pegado a la persona. No fue tan violatorio, tan flagrante, tan deliberado, por usar estos dos conceptos, haber obtenido un registro financiero o una llamada telefónica sin tener control judicial. No lo fue tan flagrante. Ese es el primer supuesto. Y a mí me llama mucho la atención estos conceptos que utiliza la primera sala. Luego, en esta misma hipótesis de no sea tan deliberada y flagrante, dice, la violación es no intencionada o menor. Fíjense cómo primero la Corte dice contaminación como un concepto menor a ilicitud. Y luego dice deliberada y flagrante, no intencionada o menor, como si la violación a un derecho humano pudiera ser de menor escala o pudiera atenuarse. Inciso B, dice la Corte, la prueba se atenúa en razón de la cadena de la ilegalidad inicial y la prueba secundaria. Es decir, la conexión entre la prueba inicial y la prueba secundaria. Solamente a raíz de ese ejercicio puede generarse la permisión de que la prueba ilícita pueda surtir efectos, aunque ésta sea derivada de esa precisa ilicitud. Y el contexto aquí es que deja en manos de la ponderación del operador jurídico cuál es la cadena de ilegalidad. ¿Qué se entiende por cadena de ilegalidad? Ya dijimos, dice la Corte, el análisis de los eventos. Entonces, pues aquí está en manos del operador jurídico si puede o no justificarse esta cadena de eventos y en cuanto la mayor o menor cadena de circunstancias fácticas entre la prueba directa ilícita y la prueba que es derivada de la ilícita. Ya todos conocemos también la teoría del árbol del fruto prohibido, que va muy relacionado con este tema. Y el último punto también relacionado, estamos apenas hablando de la atenuación. El inciso C, dice la Corte, entre más distancia temporal existe entre la ilegalidad inicial y la adquisición de la prueba secundaria. Es decir, la Corte dice, la prueba es ilícita,
Pero si hay tiempo entre una y otra, la secundaria, aunque devenga de la ilícita, pues se atenúa. Se atonó porque el paso del tiempo pareciera entenderse por el criterio de la Corte es suficiente para darle licitud a la prueba. Yo desde luego me aparto de este concepto. Ahora, estas son las tres hipótesis para la atenuación del dato o de la prueba para que pueda tener valoración como estándar, aunque ésta sea ilícita. Dijimos que el segundo punto es la fuente independiente. Dice, en el segundo supuesto, dice el criterio, determinar si hay fuente independiente para la prueba. Es decir, ¿aquí qué implicaría? Lo que implicaría es que imaginemos que estamos en un debate, que estamos en control horizontal, es turno de la defensa y nosotros decimos, su señoría, venimos a solicitar que el dato de prueba o el medio de prueba o la prueba, según como estemos en el estadio procesal, venimos a solicitar su exclusión porque fue obtenida o incorporada fuera del margen de la Constitución. Y me explico, A, B, C, D, Y, F, G. Y entonces, el juez lo primero que tendría que hacer es reconocer que es prueba ilícita para luego determinar, y aquí es donde viene la pregunta, determinar motu propio, la fuente independiente del dato, del medio o de la prueba, o a través de la incorporación del argumento lógico, sensible, congruente del ministerio. Porque sea la carga, acordémonos que nuestro sistema es un sistema de cargas procesales y solamente el Ministerio Público puede hacerse cargo de establecer esta fuente independiente. Y entonces, en el control horizontal, yo podría imaginar que el juez tendría que, después de escuchar nuestro argumento de exclusión de prueba por ilicitud, por violación a derecho fundamental, a derecho humano, después de hacernos cargo de todo el argumento, tendría que decirle al Ministerio Público algo que decir. Y el Ministerio Público tendría que establecer cualquiera de estas tres hipótesis: atenuación, fuente independiente o descubrimiento inevitable. El tercer punto es precisamente este descubrimiento inevitable. Este es muy interesante. Este es muy interesante porque presupone que el dato o la prueba va a emerger en el futuro de manera natural por la teoría del caso del Ministerio Público, porque necesariamente se iba a encontrar. Dice el criterio de jurisprudencia, estoy haciéndome cargo del criterio de jurisprudencia 2010-354, 2010-354, cuya voz es prueba ilícita, límite de exclusión, para poder entender este estándar de admisión o exclusión de la prueba en esa litigación. El tercer punto dice, para no excluir la prueba, consistiría en determinar si esta hubiera sido descubierta inevitablemente. ¿Y qué se entiende por inevitablemente? Primero, recordemos que el contexto proceso, dijimos que estos criterios les fueron justipreciados y publicados a la luz del sistema mixto, es decir, con las reglas del Código Federal de Procedimientos Penales, aunque ya estaban relacionados o vigentes o publicados con el nuevo sistema. Pero dice, hubiera sido descubierta inevitablemente en el proceso. ¿Qué se entiende por eso? Por eso. Es decir, que el Ministerio Público en el debate ahora, en la inicial o en la intermedia, en el juicio, va a decir, su señoría, pero yo de todos modos iba a llegar a ese dato. Sí, fíjese que sí, mis elementos se metieron, yo ingresé a la casa sin cateo, pero iba a encontrar esa prueba. Sí, efectivamente, escuché ilegalmente un teléfono, pero eventualmente lo iba a hacer bien. A mí me parece que el contexto descubierto inevitablemente se hace cargo de futurizar la mayor o menor capacidad de investigación del Ministerio Público y de poder justificar la incorporación de un dato de prueba. Estos son los tres elementos y por eso decíamos, un poco para recapitular, Luis, David, es el punto fino del tema. Primero, la regla general de nuestro sistema es toda prueba ilícita tiene que ser excluida. Toda, si es directa o derivada de la directa, que tiene que ser a través de debate, exclusión en términos del 264, según el momento procesal en el cual nos encontremos.
Y esto únicamente se va a poder hacer a través de la incidencia correspondiente en mesa de litigación, atribuyendo la carga procesal de la parte que quiera excluir ese dato, ese medio o esa prueba. Y dice claramente, ya para finalizar el criterio, que la aplicación del criterio del anterior estándar debe hacerse al caso concreto. Por eso yo decía, es un estándar de admisión y exclusión de prueba de caso por caso, es de ponderación. No es una forma, simplemente se da, diría yo, estos tres elementos, atenuación, descubrimiento inevitable o fuente independiente, como una receta para el operador o para la parte. Ahora la pregunta es, ¿a quién está dirigida este criterio? ¿Está dirigido a la defensa, a libertad probatoria? ¿Está dirigida al Ministerio Público? Porque simple y sencillamente el contexto de la libertad probatoria, como ya lo hemos venido platicando aquí, y es un tema que también hoy lo vamos a platicar más abundante, vincula a la defensa, pero en estricto sentido, a mí me parece que esta adopción de criterios del sistema anglosajón, si bien prosperan hacia una lógica de esclarecer el hecho, lo que tendrían que hacer es decirle, señor operador jurídico, su dato, su medio se va a excluir, su dato se va a excluir y hágalo bien en complementaria. O vuélvalo a hacer y vuelve a venir aquí en inicial. Evidentemente hay una consecuencia si no se hace bien en la complementaria, porque al momento de la intermedia no habrá oportunidad de volver a reponer ese acto de investigación con control judicial o hacerlo de manera. Y aquí en esta lógica concluyo solamente participándoles a ustedes que la tendencia internacional, principalmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se ha venido normando y estableciendo a rajatabla, a decir, toda prueba ilícita debe de ser excluida. No hay forma de que se permita a alguna de las partes, de los operadores del sistema, a poder permitir que esta prueba que se obtuvo de manera ilícita y que se incorporó de manera ilícita pueda ser valorada en un debido proceso. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Las consecuencias de la prueba ilícita que no se debate en mesa, es decir, que no hubo trabajo de taller de gabinete, que no se estableció, que no se conoce, pues evidentemente son prisiones. Prisiones preventivas, prisiones justificadas, otras medidas cautelares, vinculaciones, inclusive hasta sentencias, porque pues no se excluyó ese dato o en su caso ese medio para llegar a juicio. De ahí que creí importante poner a consideración de ustedes, David, Luis, este criterio, esta circunstancia, y sobre todo compartir con los amigos de la barra, de los que nos hacen favor de ver a través de las redes sociales de la barra, la circunstancia fundamental de conocer en principio los actos con control judicial, los actos de molestia con control judicial, los derechos humanos de del investigado o el imputado, según sea el momento, del acusado, para poder hacer debate y estar en la mesa listos, porque si la ilicitud del dato o de la prueba es palmaria, el Ministerio Público lo que va a hacer es escudar esa ilicitud en cualquiera de estos tres elementos. Y estos tres elementos, la atenuación, el descubrimiento inevitable o la mayor o menor vinculación con el tema, la mayor o mayor vinculación con el tema lo que hace es generar que haya una contradicción. Ya nos ha tocado ver algunos videos, Luis David, en los cuales el Ministerio Público expresa estas excepciones. Dice, sí, su señoría, es cierto, la prueba es ilícita, pero existen estas tres excepciones, la primera sala, y se arropa la lógica de este debate. Y desafortunadamente no tenemos la forma de desvirtuar esta circunstancia. Y yo creo que la mejor forma de desvirtuarla es la ponderación y la progresividad del derecho humano. Es tan sencillo como decirle, su señoría,
Si el Ministerio Público está aceptando la ilicitud de la prueba, ante usted estamos en inicial, lo lógico es que esa prueba se excluya y si no se vincula a proceso, el señor la obtenga de manera lícita. No hay otra forma. Decía, y con esto termino, Luis David, decía la ejecutoria del amparo 9-2008-2009 del tema actial de la primera sala de la Corte en la ponencia del ahora ministro en retiro, Rocío, decía, es preferible un culpable en la calle que institucionalizar la obtención de la prueba ilícita. Pues está a su consideración el comentario, desde luego sujeto a la crítica y a la suma. Muchas gracias. Adelante, Freud. Te escuchamos. Rodolfo, qué buen tema, un tema muy, muy importante, realmente esencial en todo el proceso, desde ante el Ministerio Público hasta todas las instancias. Yo comparto contigo que el artículo 20 constitucional, en su apartado A, específicamente la fracción novena, es un enunciado absoluto, claro y muy concreto. Nos dice que cualquier prueba, la que sea, que haya sido obtenida con violación de derechos fundamentales será nula. No hay lugar a duda, no hay lugar a interpretaciones, será nula. Y por el otro lado también, nosotros nos encontramos que a nivel procesal, este tipo de pruebas deberán de declararse de oficio nulas. Y da la opción también de que sea promovida por petición de parte. Entonces, si juntamos la parte sustantiva con la adjetiva, nos damos cuenta de que los derechos humanos deben de ser tutelados, desde luego respetados, y que por lo mismo cualquier violación a estos derechos humanos, que a su vez traigan como consecuencia que se genere alguna prueba, hablando desde el punto de vista de teoría del delito, no hablando nada más del juicio, cualquier dato, medio o prueba que sean obtenidos de esta forma en violación de derechos humanos deberán ser declaradas nulas. ¿Por qué? Bueno, la nulidad es una declaración judicial. Dependiendo de la etapa en la que nos encontremos, si estamos en la etapa inicial, pues hablaríamos de su nulidad. Si estuviéramos en la intermedia, hablaríamos nosotros de su exclusión. Y en tercer lugar, si ya estuviéramos en juicio y próximos al dictado de la sentencia, pues ahí ya estaríamos hablando de que no se les valore, dependiendo de cuál de los momentos procesales sea en donde nos encontremos. Decía yo que es un tema de suma importancia porque va a la esencia. Todo este procedimiento que venimos estudiando, su esencia es pro derechos humanos y por lo tanto no debe de permitir, no debe de dar lugar a que se cometan violaciones. Es decir, no podemos cometer un delito para acreditar que existe otro delito. Eso definitivamente nunca va a estar permitido. Ahora, el artículo 263 del Código Único nos establece varios momentos y varias opciones que yo creo que debemos de tomar en consideración en lo que hace al tema de la prueba ilícita. Nos da varios estadios. El primero de ellos es aquella prueba que se obtenga. La segunda sería aquella que se produzca. Tercero, aquella que se reproduzca. Cuarta, la que sea admitida o desahogada. Y a todo esto le pondríamos como predicado con violación de derechos humanos. Es decir, no solamente se trata de una prueba obtenida en violación de derechos humanos, sino que la misma puede tener un origen lícito, pero que, como ya lo hemos platicado en algunas otras mesas, por falta de cuidado de alguien, esta prueba lícita se convierta en ilícita. Y ya también hemos dado algunos ejemplos, solamente los anuncio así muy de rápido. Por ejemplo, el caso de las comunicaciones privadas. Estas comunicaciones privadas son perfectamente lícitas, hacen prueba entre los participantes de la misma, pero no así para terceras o cuartas personas.
y si no tenemos el cuidado de tener la autorización, el permiso de los intervinientes, pues automáticamente estaríamos contaminándolas. En otros casos, también lo mismo para los videos obtenidos del lugar de los hechos o del hecho mismo. Una práctica que estuvo muy en uso, espero que ya se haya entrado en desuso, es la de los teléfonos celulares que traían las personas detenidas. Una práctica detenían a las personas flagrancia y lo primero que hacían era bolsearlos, les encontraban un teléfono y en ese teléfono se ponían a buscar todo tipo de información, pues para ver si encontraban fotografías, correos, algún tipo de mensajes, porque a veces pues ahí el mismo delincuente estaba comunicándose con alguna persona para decir ya cometí el delito o ya te puedo vender el objeto o lo que sea. Y la práctica era de que se abría el teléfono que ya le habían quitado y se extraía toda la información. También la Corte ya ha sido muy categórica en estos casos, que es una práctica no permitida. Más adelante dijeron, bueno, no se lo quité, sino que me lo encontré, al día siguiente me lo encontré tirado y era un teléfono abandonado y por lo mismo, pues tomé la decisión de abrirlo, al fin que nadie era el dueño. Bueno, aún en esos casos ya se vio que sigue habiendo información privada que no puede ni debe de ser extraída y menos aún utilizada para fines probatorios. Por el otro lado, si estamos nosotros dentro de la teoría de las nulidades, pues hay nulidades absolutas y hay nulidades relativas. Me van a contestar, oye, pero me estás hablando del derecho civil. Bueno, pues son de ahí parte. Y si nosotros nos vamos al Código Único, por ahí del artículo 100 y para adelante y para atrás, vemos que están previstas las nulidades y hay algunas que son nulidades relativas. ¿Por qué? Porque son aquellas que permiten el que haya una convalidación o un saneamiento. No es desde luego el caso de los derechos humanos. Las violaciones de derechos humanos son las que afectan de nula, pero de manera absoluta a este tipo de probanzas. Hace un momento tocaste un tema, un subtema, digamos, muy interesante y que yo creo que ahí es donde está el centro de todo. El derecho a la contradicción previsto en el artículo 6 de nuestro mismo código, en el cual justamente la contradicción, una de las hipótesis que prevé es la contradicción sobre los medios de prueba, en donde lleguemos y digamos, esta prueba no pasa, ¿por qué? Pues por ilícita. La Constitución ya ha hecho su trabajo, ya ha dicho que los derechos humanos deben ser respetados. Dice también que aquellas pruebas obtenidas de manera ilícita pues deberán de ser nulificadas y la otra previsión que deberán de oficio declararse nulas. Pero ahí es donde entramos nosotros como operadores del sistema, dependiendo de si estamos del lado de defensa, si estamos de la asesoría jurídica o las autoridades judicial o ministerial. Habremos de tener muy, muy abiertos los ojos y sobre todo tener todos los argumentos que hacerlos valer, porque de lo que se trata es argumentar si estamos o no en el supuesto de una prueba obtenida en violación de derechos humanos o no. Se me ocurre un caso, lo platico así muy brevemente, en donde se solicita y se obtiene una orden de cateo. Y esta orden de cateo tenía como objeto el poder ingresar a un inmueble y cuyo objeto o cuyo fin era la localización de ciertos objetos que habían sido robados. Entonces, pues el punto de partida era legítimo. ¿Por qué? Porque se contaba con una orden de cateo debidamente otorgada por un juez. Las personas asistentes al acto fueron todas aquellas autorizadas. Hubo desde peritos, policías, parte ofendida, había, no sé, mucha gente involucrada en esto. Ya ingresados al inmueble,
los peritos empezaron a tomar fotografías porque justamente tan pronto se abría la puerta al fondo, a unos cuantos metros, observaban los objetos que se fueron a buscar, que se fueron a localizar. Entonces los peritos inmediatamente se fueron hacia el fondo, empezaron a sacar fotografías, los testigos igualmente empezaron a decir, sí son nuestros objetos, etcétera. Y paralelamente, esto que digo que explotó así porque mucha gente entró y cada quien se dedicó a lo suyo, en algún momento los policías que estaban, digamos que muy susceptibles, alguien les hace un comentario que no les gusta y dos policías empiezan a golpear a una persona. Y entonces, bueno, pues esto ya hace que el acto se vuelva irregular. Pero sobre este ejemplo que yo les menciono, ¿en dónde está la violación? ¿En qué consiste la violación al derecho humano de quién? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo terminó? ¿Hasta dónde va a afectar, como decías hace un momento, contaminar, pero también se le conoce como el efecto corruptor? ¿Hasta dónde va a corromper esa diligencia? Sería que en este caso se pudiera hablar del descubrimiento inevitable, porque si excluyéramos nosotros la mala intervención de estos policías, de cualquier manera, o aunque no hubieran ido policías y entraran, de cualquier manera los peritos pudieron haber descubierto la existencia y haber sacado la fotografía, y los denunciantes decir, sí es mi objeto y aquí están las facturas. Porque si en un caso como el que estoy planteando ahorita, decimos, nos vamos de forma absoluta a es nulo o no es nulo, ok, pues desde luego que sí, pero vamos a ver hasta dónde, a dónde empieza y dónde termina la nulidad, cuál es el derecho humano que se está violando, a quién se le está violando y cuáles son los alcances. ¿Por qué? Porque dentro de una investigación, nosotros contamos con información variada, información múltiple. Si ya tenemos ubicado cuál es el acto ilícito, bueno, pues entonces por temporalidad mínima vamos a saber cuáles son previos e independientes y cuáles son posteriores a este acto de acción nulificable. Y ahí es donde yo creo que pudieran aplicar las excepciones que estabas manejando hace un momento. Porque en el ejemplo que estoy dando, ¿qué es lo que hizo el juzgador? Bueno, pues hubo una mala actuación por parte de los policías, iníciese una carpeta en contra de ellos para que respondan e investíguese. Pero la pretensión del juzgador era, como una mala actuación de los policías, pues entonces nulifíquese todo el cateo. No sé, esto lo pongo sobre la mesa, me gustaría escuchar sus opiniones, porque pienso que son temas que debemos de tener muy bien puestos porque se nos llega a presentar en el momento y tenemos que saber, dependiendo de la postura que tengamos, si somos los defensores, bueno, pues obviamente vamos a buscar que todo sea nulo, definitivamente. ¿Por qué? Porque se tratan de pruebas de cargo que van a afectar a nuestros clientes en la medida en que van a permitir que la conducta sea entendida como típica. Pero sin embargo, si nos ponemos desde el punto de vista de la víctima o de las autoridades investigadoras, yo creo que ahí la postura sería distinta, el decir, oye, no, a ver, espérame, esa conducta de estos agentes estuvo mal, debe de tener como consecuencia la carpeta, la investigación y que haya una sanción, pero de ahí a que todo debe de ser nulificado, pues ahí yo creo que me gustaría escuchar sus opiniones, por favor. Perdón que puse este ejemplo, pero pienso que nos puede ayudar para enfocar la idea. Sí, claro, pues mira, Freud, antes de comentar tu ejemplo, yo quisiera señalar varias cositas, ¿no? Efectivamente, creo que es difícil medir, no tenemos un tasómetro para medir a esta prueba ilícita, ¿no?
poco, para decir, es poco, mucho, todo, medio, un 5%, un 20%, un 50%, creo que no. Y ahí sí le daría la razón a Rodolfo de decir, pues lo que es ilícito, y así se le denomina, ¿no? No puedo decir, es un 60% ilícito y el otro 40% no. Creo que ahí sí debe de quedar claro, ¿no? Nosotros tenemos una libertad probatoria en el 356 relacionada con el 262. Tenemos, lógicamente, pues esa libertad de la que hablan estos artículos, de poder llevar lo que nosotros queramos ante el órgano jurisdiccional, ¿no? Siempre y cuando, lógicamente, no esté en esos parámetros, ¿no? Que no sea lícita. Por eso hay que ver, muchas de las veces hay que enfocarnos en cómo se obtuvo esa información, porque a nosotros, la mayoría de las veces, cuando ya está la carpeta, pues nos la entregan, ¿no? Pero no tenemos ese ojo clínico de ir a la carpeta a ver cómo la obtuvieron, hasta dónde hubo un respeto a esto, ¿no? A esos derechos. Yo he visto más, no he visto tanto como cuestiones de fuente independiente, descubrimiento inevitable y atenuación de las excepciones que señalaba Rodolfo. Sí me ha tocado ver más violaciones ahí, por ejemplo, respecto al derecho a la autoincriminación, ¿no? Que que se recaban, se les obligan, por ejemplo, apenas vi una donde se le toma una muestra de escritura en un delito de falsificación de un cheque y va la imputada y se le toma la escritura, ajá, sin presencia de su abogado, sin que se le explique los alcances y así muchas tomas de muestras corpóreas. Se va contaminando. Por eso yo empezaba hablando de este artículo que tenemos precisamente, el 356, porque pues la misma ley nos da permisión, pero también a su vez nos pone precisamente esos límites que tenemos para poder probar lo que nosotros queramos, ¿no? Quiero hacerme cargo también, primero, la legitimación, esta nulidad o esta cuestión de prueba ilícito, pues señala la ley que cualquiera de las partes la puede plantear. Ajá. Es decir, no nada más está supeditada a que, como bien lo dicen, pueda ser de oficio, también se puede solicitar por alguna de las partes, ¿no? La oportunidad para plantearla también es interesante porque pues nos dice que el 264 en su párrafo segundo, las partes harán valer la nulidad del medio de prueba en cualquier etapa del proceso y recordemos que el proceso, de acuerdo al 211 en su párrafo final, es a partir de la audiencia inicial y hasta que se tenga y termina cuando ya hay sentencia firme. Es decir, hasta en segunda instancia lo puedo hacer. Ajá. En proceso, como bien lo decía Freud, en la etapa intermedia, en la audiencia inicial, claro, con los señalamientos que nos hacía, ¿no? El maestro Froilán. Pero es muy importante que tengamos en cuenta que esta oportunidad, lógicamente, se va a plantear a quien puede únicamente decretar o no una nulidad, una prueba ilícita, en consecuencia de su nulidad, pues es un órgano jurisdiccional. No podemos plantearla ante un ministerio público. Ajá. Tiene que ser ante este órgano jurisdiccional que va a hacer la revisión y debe de pronunciarse al respecto, ya sea el juez o el tribunal de enjuiciamiento en un momento dado. Incluso yo me atrevo a señalar por la cuestión esta que dice en cualquier etapa del proceso, y si revisamos el 211 en su párrafo último, pues sabemos que el proceso puede culminar con la sentencia de segunda instancia, ¿no? Entonces, en ese sentido, se puede también plantear esa oportunidad. Ahora, respecto a la procedencia, es decir, al motivo realmente de esta prueba ilícita. Eh, la verdad es que a mí el tema sí me es un poquito difícil, estas tres cuestiones, estas tres excepciones, entenderlas, porque no me cabe a mí en la cabeza cómo se pudo afectar una prueba, pero es como que ya está en el piso, ya está pisoteada, pero levántala, sóplale, límpiale, quítale ahí lo malito, pero aunque esté pisoteada, pero ya no tiene la misma estructura, ¿no?
la pluma ya está toda pisoteada, ya la tinta chorreada, ya el botón que reempuja la tinta ya no sirve, ya no escribe bien, pero todavía la puedes llamar que es una prueba, ¿no? Es decir, nada más échale ahí polvito, sóplale y ya, ¿no? Creo que eso no debe estar permitido en este sistema, dado que tendríamos que estar a modo interpretativo, ¿no? Como lo señala Rodolfo, que el análisis que realiza la Corte, ¿no? Dejan muchos recovecos que se pueden utilizar para bien o se pueden utilizar para mala interpretación, ¿no? Ojalá y todos nos pudiéramos estudiar más el tema, más a fondo y poderlo dominar. Como dice, bueno, hay casos en específico, ¿no? Hay casos en específico donde se puede efectivamente observar que acontecen estas circunstancias, pero hasta dónde realmente se pudiera realizar esa nulidad o esa convalidación de ese acto, ¿no? Es decir, bueno, aunque sea ilícita, pero que pase, porque se justifica para esclarecer o cualquiera de los fines del proceso, ¿no? Esclarecer los hechos, ¿no? Dices, no, pero pues, si ya está, finalmente ya está contaminada esa prueba, ya no puedes, como decimos, ya la metimos en una cajita que decía prueba ilícita y ya no puedes sacarla de ahí, ¿no? Sin embargo, bueno, atendiendo a la tesis de la que ha hablado Rodolfo, pues, lógicamente da la permisión para hacer ese tipo de ajustes, ¿no? El 263 también nos habla de esta licitud probatoria y ya lo mencionó ahorita el maestro Freud, precisamente cómo viene operando a través de su obtención, producción, reproducción, admitidas y deshogadas. ¿Por qué? Porque precisamente esta libertad, esta licitud, pues todo lo que se obtenga debe ser lícito, no puede estar contaminado. Cuando veamos, dijéramos, una letra, ilicitud, ilicitud, ¿no? Esa es la diferencia. Pero sin embargo, si se observa por parte de cualquier operador que existe una transgresión, pues se puede plantear en esa etapa intermedia, conforme al 346, pues su exclusión, ¿no? O una nulidad o un saneamiento. Recuerdo por ahí en alguna ocasión acerca de una detención también que hubo de una persona donde gritaba, estaba secuestrado y gritaba pues, a los que pasaran, ¿no? Porque estaban en una casa de seguridad y de repente se ingresaron los elementos, ajá, a este domicilio, incluso la misma ley da la permisión de ingresar a un domicilio sin orden de cateo, precisamente cuando existe un riesgo de este tipo de delitos y sobre todo la víctima, ¿no? Ahí entendemos la justificación porque está en flagrante esa necesidad. Pero de repente cuando no se hacen buenas investigaciones para justificárselas al juez y que llegas y esa orden de cateo se excede o va más allá, porque como bien decías, se va a un objetivo y de repente, pues yo aprendí computadoras y también allí había pornografía y había otras cosas y ya vi una foto de un menor y entonces de repente, pues no, pues entonces aquí también hay corrupción de menores, hay pornografía infantil, y entonces se empieza a hacer y se empieza a perder la esencia de esta permisión de esa orden de cateo. Por eso hay veces que es importante revisar, que creo que es algo que nos hace falta a los operadores, en el caso estamos hablando de esta mesa de defensores, que de repente no checamos la orden, si es una orden federal, por ejemplo, para la intervención de un teléfono, ¿no? O comunicaciones o cuentas bancarias. Tenemos que checar la orden, hasta dónde fue la orden y hasta dónde se cumplió en el acta circunstancia que tienen que levantar, hasta dónde se cumplió esa orden de cateo, para ver si no fue excedida, porque si fue excedida, entonces pudiéramos plantear precisamente esa obtención de ilícita que se hizo de lo que se haya en un momento dado encontrado, ¿no? Creo que es importante que tengamos que la legalidad de la prueba, por ejemplo, que señala el mismo 357, pues no debe de romper estas barreras, estos límites que se tienen por parte de la propia ley y que tenemos
dice, la prueba no tendrá valor si ha sido obtenida por medio de actos violatorios de derechos fundamentales o si no fue incorporada. Es otro supuesto. Pero si nosotros se obtiene sin violación a esos derechos fundamentales, respetando las reglas como dice el código, yo no creo que tengamos que hablar de ilicitud o ilegalidad. Estamos dentro de los parámetros que nos marca la misma ley y que lógicamente pues no corremos ningún riesgo de que nos vayan a tumbar una prueba de estas, ¿no? Y que muchas de las veces en las detenciones se da muchísimo también. De repente veo que no nos atrevemos o no sabemos plantear los efectos jurídicos que puede tener una ilegal detención, porque de repente a mí me detuvieron de forma ilegal y bueno, me encontraron algún objeto, me encontraron alguna situación, pero esa detención mía que ya decretaron que fue ilegal, pues pudiera traer como consecuencia que lo que se haya obtenido, se haya encontrado en mi persona, pues pudiera tener los mismos efectos, ¿no? Entonces, creo que es un tema muy, muy interesante, poco explorado. Yo no he visto realmente así grandes libros acerca de este tema, pero bueno, lamentablemente está esa jurisprudencia de la Corte que ya fijó los parámetros, que es una tesis de jurisprudencia y que, bueno, pues no nos queda más que obedecerla, pero eso no quiere decir que la compartamos, ¿no? Pero bueno. Adelante, Rodolfo, te escuchamos. Sí, gracias, David. Luis, fíjate que, a ver, déjame, voy a abordar dos puntos. Primero, el tema del ejemplo que Luis propone y luego la discrecionalidad del criterio. Voy a iniciar con el ejemplo. En el ejemplo que propone Luis, evidentemente el acto jurídico, el acto de molestia de ingresar a un domicilio con la orden de cateo, pues fue legal, qué duda cabe, más allá de establecer cuál fue el objetivo para que se ingresó al domicilio. Sin embargo, hay un evento posterior, que es estos cachetazos o estos golpes que se profirió a algunos de los que estaban adentro, para, pensemos, tranquilizarlo, que no participara y que como consecuencia de ello se encontró otros objetos en flagrancia que no son los que se iban a encontrar en el cateo. En ese supuesto, y un poco tratando de sumar al cuestionamiento que propone Luis, a mí me parece que si analizamos el contenido del criterio del 2010-354, que desarrollamos hace unos minutos, me parece que no hay una prueba atenuada. No podríamos decir, bueno, con un poco de desarrollo de desahogo, decirle, no me parece que pueda haber una prueba atenuada, precisamente porque la violación fue intencional, el golpe necesariamente fue doloso, por los cachetazos que le dieron a uno de los habitantes. Me parece que fue deliberada, fue flagrante, entonces no se daría el inciso A de la atenuación. En segundo, no me parece que exista una cadena entre la ilegalidad entre una y otra. Primero porque el ingreso fue legal. Lo que resulta ilegal fueron estos golpes o estas lesiones que se dan a uno de los habitantes con el propósito de encontrar algún otro objeto directo. Me parece que no se da tampoco el inciso C del propio criterio de las tres A, B y C, de los tres elementos de la atenuación de la prueba ilícita, porque entre la distancia temporal entre la entrada al cateo y el golpe y la localización, pues no ha pasado gran tiempo. Entonces me parece que esa primera hipótesis no se da. Sobre la fuente independiente, me parece tampoco se pudiera generar. No veo yo cómo se pudiera establecer una fuente independiente que pudiera establecer, o el descubrimiento inevitable, que pudiera decir el Ministerio Público, pues es cierto, entramos legalmente, pero uno de los compañeros, que por cierto aquí no hay que satanizar porque hay elementos de la Policía Federal Ministerial muy meticulosos en el ejercicio de estos llamados cateos o de cualquier otro acto de investigación. Pero en el caso, digamos, sí ingresamos legalmente, pero uno de nuestros compañeros, pues se hizo de palabras, perdió los estribos y sí les dio unos golpes, ¿no? Pero no veo yo el contexto del descubrimiento inevitable, porque solo fue a través del cateo cómo se pudo haber encontrado eso que decía David, la información en la computadora, la información relacionada con el contexto de
de pornografía, puso el ejemplo, este tipo de circunstancias. Entonces creo que no se podría dar estos elementos. ¿Cuál sería entonces en el ejemplo concreto? Pues yo creo que aquí es, y aquí es donde voy, trato de dar relación al comentario de David. A mí me parece que el gran problema de estas exclusiones o de este estándar probatorio para justificar, la valoración, la justificación de una prueba ilícita bajo estas excepciones, es que es de discrecionalidad. Es decir, está a la discrecionalidad del operador y a la mayor o menor habilidad de los operadores. Es decir, un ministerio público que conoce su chamba, que conoce el ejercicio de ponderación, que ya sabe que es ilícito, que va preparado, pero que ya lleva cualquiera de estas excepciones establecidas, seguramente va a ganar el debate respecto al contexto de la licitud, de la valoración de la prueba o del dato, aunque este sea ilícito. Y un defensor que no pueda repuntar o ser más congruente, pero al final del día todo esto termina, y lo dice la Corte, termina en un ejercicio de ponderación del operador público. Al final del día es el juez el que dice, bueno, me parece que sí, me parece que no, me parece que debo excluir, me parece que lo voy a valorar. Pero, a ver, lo más complicado es que yo he visto investigaciones complementarias donde esta ilicitud no se subsana. ¿A qué me refiero? Me refiero a que se abrió un teléfono, se obtuvo un estado financiero sin control judicial, en cualquiera de los dos casos, y el juez dice, pues es descubrimiento inevitable, vamos a dejarlo pasar. Pasan los 6 meses de la investigación complementaria y nos vamos a intermedia y sigue estando la ilicitud. Sigue jugando el Ministerio Público a la excepción de la prueba ilícita tasada por la Corte. Y eso creo que no es permisible. A mí me parece que no es permisible. Si tuvo 6 meses el ente ministerial para perfeccionar la licitud de esa prueba, yo creo que lo menos que se pudiera establecer es que a intermedia llegara con esa prueba subsanada, con este ejercicio de ponderación de la inevitabilidad del dato o de la prueba. Creo que estos son mis comentarios, Luis, David. Si a mí me tocara conocer de ese tema, a mí me parece que dependiendo de lo encontrado, pero yo creo que en ningún caso se puede sostener, que a través de una lesión probada, de unos golpes probados en el ingreso del cateo, pueda decirse, bueno, vamos a investigar al golpeador, pero lo que se encontró es lícito. Me parece que debe de haber responsabilidades directas para todos los operadores. Nadie nos permite a los defensores tener segundas oportunidades. A mí me parece que esto, como en el contexto del test 35 y de la acusación fuera de término, me parece que es una segunda oportunidad, ahora interpretada del derecho al uso. Claro. Adelante, Freud. ¿Algún comentario? Sí, totalmente de acuerdo en que esto es al caso por caso. No hay reglas generales que podamos utilizar. El ejemplo que yo manejaba es que se abre el portón y desde que se abre el portón están a la vista los objetos buscados. O sea, no hay que andarlos buscando, sino que están a la vista. Y que antes de que se dé todo este evento, haz de cuenta, de la puerta a 5 o 10 pasos, están los objetos, y los primeros que entran son los peritos, y los peritos son los que entran y ven y sacan fotografías y demás. Y transcurridos 5 o 10 minutos es cuando viene el tema que yo comentaba de los policías. Sí, definitivamente, también lo mencionas tú y yo también lo decía, es que se va a tratar de argumentación, desde qué tipo de intervención tienes. Si eres la defensa, pues vas a decir todo nulo. Si no eres la defensa, buscarás establecer un panorama o una argumentación que lleve hacia rescatar esa parte de la diligencia. Pero en fin, sí, coincido también con David en que es un tema que debemos de profundizarnos muchísimo más.
habrá que leer sobre todo, yo creo que bibliografía extranjera. Lo que tengo conocimiento es que en los Estados Unidos, que es donde se origina todo esto, según lo comentabas, Rodolfo, eh, empezaron con una tendencia de que todo es nulo. Y a medida que han venido pasando los tiempos, cada vez le encuentran más excepciones. ¿Por qué? Porque en parte también del otro lado se encuentra la impunidad. Entonces, lo que yo sé es que actualmente en los Estados Unidos ya estas excepciones de la nulificación de las pruebas ilícitas cada vez tienen menos respaldo. Pero en fin, es un sistema totalmente distinto a otra época. Ellos ya nos llevan alguna ventaja en esto. Y por lo pronto, regreso a que sí, deberemos de prepararnos mucho más porque de esa argumentación y de esa convicción, porque finalmente argumentas para convencer a quién, al juez. Y en la medida en que lo convenzas, pues vas a tener un resultado más favorable. David, no sé, ¿qué nos puedes comentar también? Claro, sobre todo esa persuasión debe de ser lógico-jurídica. Yo no coincido, por ejemplo, ahorita que estás en el ejemplo, no coincido que haya una intromisión y haya una tortura a una persona y que digan, bueno, pero finalmente dio información que nos llevó a la captura de una persona, ¿no? O confesó que efectivamente los cuerpos estaban en un lugar, ¿no? Y entonces, pues ahí estamos en una de las excepciones y lógicamente, pues aunque sí, efectivamente fue torturado, le hicieron la china, le llenaron el estómago de agua, pero gracias a eso, pues ya nos dijeron dónde están los cuerpos, ¿no? Eh, yo creo que es una prueba, no deja de estar contaminada desde su origen, porque bueno, pues entonces vamos a permitir nuevamente pues que cada quien haga lo que sea, que los policías hagan su trabajo como quieran y pues no va a haber parámetros, no va a haber reglas que nos lleven a ese rumbo correcto de límites, ¿no? Si nosotros no podemos realizar este tipo de trabajo, creo que es uno de los problemas muy grandes que tenemos, de no tener trabajos de calidad de investigación. Ajá. Porque de repente, bueno, vemos, me ha tocado revisar algunas órdenes donde ves tú la audiencia y pues le dijo el Ministerio Público lo que de solicitud de cateo o de orden de aprehensión y ves que el Ministerio Público no le dijo todos los datos que tenía, ¿no? Ajá. Por ejemplo, en una de secuestro, pues va y le dice que sí, que fue reconocido por las víctimas y que incluso hubo un señalamiento en contra de él y que lo reconocieron a través de fotografía y todo. Sí, pero no le dicen que aquí en el papel ese reconocimiento pues está viciado porque es blanco y negro o porque está a color nada más la foto de la persona reconocida y de los otros no, porque aquí en el reconocimiento trae es el único que está vestido de forma diferente, y entonces pues empezamos a ver ese juego sucio, ¿no? Que ya hasta que llegas a audiencias, te corren traslado y haces debate y dices, oye, espérate, pero pues es que aquí no te dieron la información correcta, ¿no? Y lógicamente el juez pues está confiando en la buena fe que va y muestra la fiscalía, ¿no? Que están vendiendo en un cierto domicilio determinada droga, pero no hay una investigación, la verdad es yo creo, de calidad, hay una investigación de suposición, una investigación de tercera clase, le llamo yo, y que pues si no se pule eso, la información que fluye hacia los jueces pues no es correcta, ¿no? Y entonces de repente empiezan a autorizar, sabemos ya que es difícil nosotros como operadores llegar y debatir por ejemplo, una orden de cateo, ¿no? Su legalidad ya no la vamos a poder debatir, lo único que vamos a poder debatir pues es la ejecución de esa orden, cómo se ejecutó, qué se hizo, ¿no? Que de repente te ponen ahí a
a las personas en el cateo de los mismos que estaban ahí o de los mismos que iban, o de repente te dicen, es que no quiso firmar, ¿no? Y estaba solo y entonces dijo que no te ponía nadie para que firmaras, ¿no? Y de repente, bueno, pues los vecinos te dan nombres de vecinos, es decir, empieza toda una serie de irregularidades ahí que de verdad son interesantes, pero para llegar a justificar que por ese tipo de errores una prueba que se está obteniendo de forma ilícita la maquilles, le pongas su moñito y le digas, no, mira, es una prueba de calidad, creo que no tendríamos que llegar a esos extremos. Creo que tendremos que revisar este tipo de circunstancias y que bueno, ahí vemos algunos artículos en el Código Nacional. Creo que el fundamento exacto es el que señalabas, Freud, ajá, en el 20 constitucional, y que bueno, así lo debemos de entender. Los efectos es una prueba nula, siempre y cuando se acredita que es una prueba ilícita. Ajá. No puede haber cabida, no puede haber apapacho, no puede haber nada. Entendemos que muchas de las veces pues está en riesgo la cuestión de la reparación del daño que se tiene derecho por parte de la víctima, pero de repente estar solapando una cosa u otra y otra. Sabemos que hay jueces que de repente dicen, sí, pero yo tengo que vigilar los derechos de ambos, no nada más de uno, ¿sí? Pero bueno, si no vamos avanzando y no vamos creando realmente algunas cuestiones más a fondo sobre el tema, creo que nos va a rebasar. Y creo que es lo que no se tiene que permitir. Repetimos, lamentablemente ya está ahí. Esperamos que por ahí pudiera haber algún cambio, pudiera haber algún ajuste en el mismo Código Nacional. Por ahí se habla ya de alguna reforma muy profunda que viene el Código Nacional y esperemos por ahí se puedan clarificar y dotar de reglas más claras y más precisas sobre estos temas, ¿no? Creo que sería lo ideal, ¿no? Pero bueno, pues estimados amigos, ya no nos alcanza. No sé si tengan algún otro comentario, ¿no? No, solamente O, agradecerte David, a la barra, que nos dé oportunidad de reflexionar sobre estos temas tan controvertidos y que seguramente del lado del operador jurídico pues no nos van a dar la razón. Pero yo creo que en tanto podamos restringir la discrecionalidad de valoración de tornar, como tú bien dices, de ilícito a lícito, creo que vamos a ir en un camino correcto. es una letra, nada más la I, y se ve sencilla, ¿no? Pero creo que no debemos permitirlo. Debemos recuerdo en alguna ocasión que fui a Colombia y me metí a una audiencia y el juez hacía un análisis muy padre, pero sobre todo porque el defensor público decía, a ver, si si mal no recuerdo, llega y reportan que le están pegando a una niña. Y el policía llega y se mete y dice que al domicilio y señala que agarra en flagrancia a este tipo. Y estaban solicitando la calificación de flagrancia en la hipótesis porque se había metido y había agarrado a esta persona golpeando a la niña. Y definitivamente la niña no había declarado nada de eso, pero él justificó el que porque había oído gritos, ¿no? Y se lo había llevado y toda su detención pues había sido ilegal porque entró, ni había flagrancia, de acuerdo a la declaración de la niña, ni tampoco había, ¿cómo se llama? Sí, no había flagrancia y los efectos de esa detención pues la declaró el juez ilegal y señaló precisamente la invasión, ordenó que se investigaran los policías el por qué habían entrado de esa forma tan tajante, no había tampoco llamada que supuestamente habían hecho a las cuestiones de emergencia para que llegaran y tampoco había ese llamado, entonces, ¿y por qué entraste así de la nada, no? Ni la niña lo refiere, ni tampoco ella, y todavía lo detienes. Qué grave es que se introduzcan a este domicilio, ¿no? Al domicilio propio. Pero bueno, pues muchísimas gracias, estimados amigos. Buena tarde. Nos estamos viendo en la próxima mesa. Buena tarde, Rodolfo. Buena tarde, Freud.
Que pasen bien. Buena tarde. Buena tarde, que sigan muy bien. Igualmente, Buenas tardes, estamos a la abrazo, Jorge. orden. Hasta luego. Cuídense.